Buen día, soy Víctor Candela, profesor de Filosofía y Religión, y en esta ocasión vamos a ver la estructura literaria de los 4 primeros capítulos del Evangelio según San Mateo. Cabe tener presente que los redactores de los libros del Nuevo Testamento usaban una técnica llamada quiasmo. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera parte es semejante con la última parte, la segunda parte con la penúltima, la tercera parte con la antepenúltima, y nos encontramos con la parte central, la cual viene a ser precisamente la parte más importante de toda esta sección. Bien, podemos afirmar que el evangelista Mateo ha compuesto su evangelio como un quiasmo de 11 secciones, es decir, 5 al inicio, una sección central y 5 al final. Ahora, cada sección tiene 14 piezas que se agrupan en dos grupos de 7, es decir, en dos septenarios, ¿no? Sin embargo, la sección segunda y la sección penúltima contiene cada una 3 grupos de 14 piezas pequeñas. Pues bien, el Evangelio tiene en total 210 piezas. Nosotros vamos a ver en esta ocasión las 14 primeras piezas. Vamos a ver cuáles son las propuestas de lectura, las propuestas de división, y obviamente conociendo mejor la estructura podemos conocer mejor pues el mensaje de de estas secciones, de estos capítulos del Evangelio según San Mateo. Empezamos esta sección titulada por el biblista metodista David Palmer, Jesús nace para ser rey y llama a sus discípulos, en cuya investigación nos basamos para la siguiente exposición. En la primera sección, que abarca los 4 primeros capítulos, podemos titularla de esta manera: un relato, genealogía, nacimiento y comienzos, primeros años de Jesús, su bautismo, tentaciones y cuál es su propósito. Bien, hagamos primero una lectura o una visión panorámica de estos 4 primeros capítulos. Tenemos al inicio, en la primera pieza, una genealogía. Dice el libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bien, hay 3 partes. Esta genealogía, cada una tiene 14 nombres, que nos va a aludir pues a la división precisamente que Mateo va a hacer de su obra. Ahora, si ustedes pueden darse cuenta, tenemos acá 1, 2, 3, dice A, B y la segunda B. Esta división significa que A es la pieza introductoria, B es el primer desarrollo y la segunda B es el desarrollo segundo y conclusivo. Pues bien, luego tenemos en la segunda sección su génesis, su origen, ¿no? Un ángel anuncia en sueño a José, el hijo de David, el nacimiento del Emanuel. Luego tenemos su nacimiento en Belén, nace el rey de los judíos en días de Herodes y llegan los magos. Seguidamente tenemos la sección central en que el rey Herodes planea matar al rey Jesús, pero los magos son avisados en sueño y vuelven en otra ruta. Seguidamente tenemos otra sección A, B, B, que serían las piezas 5, 6 y 7. Tenemos en la parte introductoria, el ángel avisa en sueño del plan de Herodes a José, por lo cual él va a Egipto. En el primer desarrollo, Herodes manda matar a los niños. En el segundo desarrollo, muere Herodes y el ángel en sueño pide a José que vuelva. Más adelante, avisado en sueño, va de Judea a Nazaret. Ahora pasemos al segundo septenario. En aquellos días llega Juan Bautista, predica en el desierto de Judea e invita a convertirse. Como primer desarrollo tenemos en el desierto del Jordán, anuncia al que va a venir.
y se mencionan ya los rivales, los fariseos y saduceos. Finalmente llega Jesús y es bautizado y reconocido como Hijo de Dios. En la parte central, en la pieza número 11, en el desierto, el Hijo de Dios es tentado 3 veces por su rival el diablo. Luego tenemos la sesión o la pieza quinta, sexta y séptima. Al saber que Juan es apresado, Jesús va de Nazaret a Cafarnaún. Primer desarrollo, predica en Galilea y llama a los discípulos, los siguen e invita a convertirse. Y finalmente enseña, predica y sana por Galilea y la gente lo sigue. Como pueden darse cuenta, en la parte superior, por ejemplo, tenemos en la pieza 11, es similar a la pieza 200. Y la pieza 7 es similar pues a la pieza 56 y a la pieza 70. Una vez que hemos hecho esta visión panorámica de los 4 primeros capítulos, habíamos indicado pues que esta división de 2 sectenas, la primera sectena que abarca los 2 primeros capítulos y la segunda sectena que abarca los capítulos 3 y 4, es la división que nos propone el biblista metodista David Palmer. En la segunda fila tenemos otra propuesta de lectura en que estas piezas se van a corresponder con los libros del Pentateuco. Esta es la propuesta del padre Philip Roland. El padre Philip considera pues que cuando se habla de la genealogía de Jesús, su génesis, su origen, luego su nacimiento, los planes para matarlo y luego que se vaya a Egipto, corresponde al libro del Génesis, porque obviamente Génesis empieza con genealogías, ¿no? Genealogía, los descendientes de Adán, los descendientes de Noé, los descendientes de Abraham, los descendientes de Isaac, los descendientes de Jacob, ¿no? De ahí su nombre Génesis, ¿no? Y el libro de Génesis termina también cuando Jacob baja a Egipto para encontrarse con su hijo José. Entonces, desde el primer versículo del capítulo 1 hasta el versículo 15 del capítulo 2 correspondería al libro del Génesis. Mientras tanto, del capítulo 2, versículo 16 al capítulo 3, versículo 12, tenemos la correspondencia con el libro del Éxodo. ¿Por qué? Porque precisamente Herodes manda matar a los niños, así como el faraón mandó matar pues a los niños varones que nacieran. Luego tenemos precisamente el desierto también en el cual se va a desarrollar pues Moisés, ¿no? Y luego tenemos pues en el capítulo 3 del 5 al 12 el desierto del Jordán. Entonces podemos decir de que esta sección de movimiento, de traslación, nos recuerda pues al libro del Éxodo. El tercer libro del Pentateuco es el Levítico. Sabemos que los levitas serán los consagrados a Dios. Y precisamente el relato del bautismo de Jesús correspondería pues con el consagrado, el santificado a los ojos de Yahvé. Seguimos en nuestra lectura, tenemos que el capítulo 4, versículos 1 al 7 se correspondería con el libro de los números. Porque en el libro de los números, cuando el pueblo está en el desierto, también hay ocasiones de tentación, de murmuración, de regresar a Egipto. Y acá también vemos que Jesús, como la personificación de Israel, también va a sufrir las tentaciones. Pero a diferencia del pueblo que cae en las tentaciones, Jesús las supera, ¿no? Y finalmente, en el capítulo 4, versículos 8 al 16, tenemos el Deuteronomio. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús va de Nazaret a Cafarnaún y empieza a predicar. Esto nos trae como referencia también pues el libro de Deuteronomio nos narra el último día de la vida de Moisés, en el que da pues su último gran discurso, ¿no? Al pueblo próximo a ingresar a la tierra prometida. Si vamos a la tercera fila, tenemos una serie de preguntas.
Esta división de los dos primeros capítulos del Evangelio de Mateo es la de el padre Raymond Brown. Raymond Brown considera pues que cuando sale la genealogía, la pregunta es ¿quién es? ¿No? ¿Quién es esta persona? La presentación del personaje. Luego tenemos cómo fue su nacimiento, cómo es su origen. Mientras que en los primeros 17 versículos se nos menciona sobre sus antepasados, ahora ya se menciona el contexto de su nacimiento, en ese caso se habla de José. Luego, del capítulo 2, versículo 1 a versículo 12, tenemos sobre dónde nace, en este caso, en Belén. Y del versículo 13 hasta el versículo 23, tenemos la respuesta a la pregunta ¿de dónde viene? ¿No? Él viene de Nazaret, por eso se conoce como Jesús de Nazaret. Ahora, era muy importante en la literatura antigua que se hiciera esta presentación del personaje, quién es, cómo es, dónde nace, de dónde viene. Con esta presentación ya podemos conocer mejor la obra que va a ser el personaje. Entonces, esa es la división de los dos primeros capítulos según el padre Raymond Brown. Prosiguiendo con las propuestas de lectura de estos 4 primeros capítulos del Evangelio de Mateo, vamos a la cuarta fila, en que el esquema quiástico en 7 partes es propuesto por Francisco Marín. Bien, este autor nos va a presentar la primera parte, que es el pórtico. El pórtico vendría a ser precisamente la genealogía y el anuncio del ángel a José sobre el nacimiento precisamente del hijo de David, ¿no? Del Emanuel. Y acá podemos ver la correspondencia también con las citas del Antiguo Testamento, pero fíjense acá la distribución de los colores. Empezamos con esta lectura quiástica, ¿no? Fíjense la primera, la letra A, que dice estrella, que nos recuerda a Números 24:17 y a Miqueas 5:1, ¿no? Porque los magos también preguntan, hemos visto su estrella. Se consideraba pues que cada persona nacía pues de acuerdo a una estrella benefactora, y eso se va a repetir finalmente cuando Jesús va de Nazaret a Cafarnaún. Se menciona a libro de Isaías. Acá hace una referencia pues a que Cristo es la luz en las tinieblas. Ahora veamos las secciones B, las que están de color amarillo. El hecho de que José baja con su familia a Egipto y la muerte de los primogénitos, ¿no? O mejor dicho, de los varones, de los bebés varones, y que Faraón solamente permitía pues el nacimiento de las mujeres, nos recuerda el contexto pues de Moisés. Acá Jesús es el nuevo Moisés y también la personificación pues del nuevo pueblo de Israel. Acá tenemos la cita de Oseas 11:1. El profeta dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y de Jeremías 31:15. Esta sección lo podemos leer también con la otra sección amarillo, que es la del capítulo 4, versículo del 1 al 11. Es el nuevo Moisés y el verdadero Israel en el desierto, que supera, como habíamos mencionado, las tentaciones. Ahora veamos las secciones de color verde claro. Tenemos acá, en el versículo 23 del capítulo 2, en que es consagrado Nazareo al igual que Sansón. Entonces acá fíjense que Mateo está presentando a Jesús como el nuevo Moisés, como el nuevo Sansón, y asimismo el otro color verde claro, que viene a ser de los versículos 13 al 17 del capítulo 3, el siervo de Yahvé, pues con el Espíritu Santo, también consagrado. Finalmente, la sección central, la más importante, tenemos acá Juan, que es heraldo del nuevo Éxodo, porque en este caso tenemos Juan Bautista como precursor, ¿no? Que anuncia pues la venida del más fuerte, la venida pues precisamente de
Jesucristo. Fíjense que acá Mateo hace citas del Antiguo Testamento para justificar obviamente que Jesús es el Mesías esperado, el Mesías prometido. Y finalmente, los versículos 17 al 25, que es una sección de enlace. Entonces, tendríamos en estos 4 primeros capítulos, pues, un quiasmo en que Jesús se ha presentado como la luz, la estrella, como Moisés, como Sansón, y en la parte central acá estaría pues el papel preponderante que tiene Juan Bautista. En la siguiente fila, la división de la primera sectena corresponde al padre Salvador Muñoz. Igual acá se aplican pues las mismas citas de cumplimiento del Antiguo Testamento. Tenemos la sección del Emanuel en Belén, en Egipto, la mención de Raquel con ocasión del asesinato de los niños y finalmente la mención del Nazoreo, del Nazareno, en que habíamos mencionado pues que Jesús se ha presentado pues como un consagrado a Dios, ¿no? La segunda parte, de los colores celeste, azul y azul oscuro, es la propuesta de Miguel Roy y fijémonos con atención esta otra lectura, ¿no? En el capítulo 3, del 1 al 3, Juan predica en Judea la conversión y termina con una cita de cumplimiento, se menciona Isaías 43. Y la otra sección de celeste, que es el capítulo 4, versículos 12 al 17, Jesús predica en Galilea la conversión. Fíjense, Juan predica en Judea la conversión y Jesús predica en Galilea la conversión. Ahora veamos los colores azules. Juan en el desierto, se le oponen los fariseos y saduceos. En la siguiente letra B, Jesús en el desierto, se le opone el diablo, quien cuestiona su divinidad. Y en la parte central tenemos el Espíritu, que ha estado presente pues precisamente en el nacimiento de Jesús y ahora en el renacimiento de Jesús, que viene a ser su bautismo, ¿no? Finalmente, tenemos cuando predica en Galilea y llama a los discípulos, ¿no? Llama a 2 pares de hermanos. Acá puede hacerse una división de capítulo 4, versículo del 18 al 20, que está compuesto de 46 palabras y 245 letras, que es similar a la siguiente sección del capítulo 4, versículo 21 y 22, que también se corresponde con 43 palabras y 231 letras. O sea, Mateo ha hecho esta división prácticamente con la misma cantidad de palabras, aproximadamente, y llama a 2 pares de hermanos, a Simón y Andrés, y Santiago y Juan, que son pescadores. Los invita a seguirlo. Y el sumario también concluye afirmando que le seguían las gentes. Prosigamos a la sexta fila. En esta sexta fila vemos alternancia de acciones entre San José y Herodes, que se va a reflejar posteriormente en las que van a ser tanto Jesús como los guardias. Esta es la propuesta de lectura que nos da el padre anglicano John Charles Fenton. Fíjense, tenemos acá en los primeros capítulos, ¿no?, la mención de José, quien va a aceptar a Jesús como hijo, y acá el papel, si lo coincidimos con la última sección del Evangelio de Mateo, vemos que Jesús es sepultado. Luego tenemos el papel de Herodes y los magos. Acá tenemos el papel de los guardias que custodian el sepulcro. Luego nuevamente tenemos el papel de José, que va a Egipto. Y acá tenemos la resurrección de Jesús. Nuevamente tenemos otra sección en que Herodes manda a matar a los niños. Y acá vemos a los guardias que son sobornados. Finalmente se concluye con José, al cual se le avisa que regrese. Y acá, avisado en sueños, ¿no? Y acá Jesús envía a los apóstoles. Entonces hay una correspondencia entre la primera sección y la última sección. Luego de haber visto estas propuestas de lectura,
Hemos visto que hay algunos autores que consideran pues dividir los dos primeros capítulos y los dos siguientes. Sin embargo, podemos afirmar que hay una relación, una vinculación, un hilo conductor entre los cuatro primeros capítulos. Y vamos a tratar pues de justificar esta afirmación, ¿sí? Precisamente Miguel Roy, al cual seguimos, nos dice pues que fijémonos en el capítulo 2, versículo 1. Dice que en días de Herodes llegan los magos, ¿sí? 2:1. Y en el capítulo 3, versículo 1, fíjense ahí también el texto en cursiva, que es lo que indica, en aquellos días llega Juan Bautista. Entonces hay una relación con la palabra clave, acá es días. En días de Herodes llegan los magos y en aquellos días llega Juan Bautista. Otra relación de semejanza que podemos ver es el verbo llegar. En el capítulo versículo 1 dice que llegan los magos. Fíjense que acá está en cursiva, llegan los magos. En 3:1 llega Juan Bautista. Y en 3:13 llega Jesús para ser bautizado. Entonces fíjense cómo Mateo coloca esos tres verbos. Llegan los magos, llega Juan Bautista y llega Jesús. Entonces podemos ver que esos cuatro capítulos tienen una relación. Asimismo, podemos ver que en el capítulo 2, versículo 23 bueno, el versículo 23, ¿qué tenemos? En que José, María y Jesús van de Judea a Galilea, concretamente a Nazaret. Y en el capítulo 4, versículo 12 al 16, Jesús, al saber que Juan fue apresado, va de Judea a Galilea, ¿sí? Entonces, fíjese también esta relación que hay entre tales textos, ¿no? ¿Qué nos quiere indicar acá el autor? Pues la semejanza o que él tenía pensado ver como una sola unidad los cuatro primeros capítulos, ¿no? Ahora, otro punto importante también son los sueños, ¿sí? Por ejemplo, acá, en sueño, un ángel anuncia a José el nacimiento del Mesías. Luego tenemos acá, los magos son avisados en sueño para que vayan por otra ruta a su lugar de origen. Luego tenemos acá la pieza número 5, el ángel avisa en sueño del plan de Herodes a José. En los versículos 19 y 23, muere Herodes y el ángel en sueño pide a José que vuelva. Más adelante dice, avisado en sueño, va de Judea a Nazaret. Entonces, acá tenemos otro hilo conductor en los dos primeros capítulos de esas intervenciones a través de los sueños en que se manifiesta el ángel, pero fíjense que al final de la pieza 4 se habla avisado en sueño, no se dice que el ángel lo avisa a los magos. Y también al final de la pieza séptima se habla también que José es avisado en sueño. Claro, al inicio dice que el ángel le avisa en sueño que regrese, ¿no? De Egipto hacia, bueno, nuevamente a Judea, pero en este caso ya en sueño se le avisa que vaya de Judea a Nazaret, ¿no? Es importante ver acá los textos que están en cursiva y también los textos o las palabras que están en negrita, ¿no? Porque acá, por ejemplo, se habla el hijo de David, el rey de los judíos, Herodes planea matar al rey, y en ocasión de las tentaciones, el Hijo de Dios es tentado 3 veces por su rival, el diablo. Y finalmente, Jesús enseña, predica y sana. Fíjense que la pieza séptima se corresponde con la 56 y la 70 porque tienen la misma conclusión. Bien, entonces hemos visto esas propuestas de división de estructura. Hay biblistas que plantean dividir, tomar independientemente capítulo 1 y 2 y aparte el 3 y 4. Hay otros que plantean una visión global, un hilo conductor. Y
¿Para qué nos sirve conocer la estructura? Porque conociendo la estructura podemos conocer mejor y apreciar mejor el mensaje del texto evangélico. La bibliografía que se ha consultado, tenemos la del padre Santiago Guijarro, los 4 evangelios, la del pastor metodista David Palmer, la estructura del evangelio de Mateo, y la tesis de Miguel Roy, la estructura literaria del evangelio de San Mateo. Espero que les haya servido esta lección de aprendizaje sobre la estructura de los 4 primeros capítulos del evangelio de Mateo. Si desean adquirir este PDF que ha sido compartido a través de video, pueden enviar mediante Yape o Plin al número 953-956-613 al costo de 10 soles para que ustedes puedan tener pues esta propuesta de lectura del Evangelio de Mateo. Muy bien, les agradezco mucho su atención. Será hasta otra ocasión en la cual podamos seguir comentando las diversas propuestas de estructura de los restantes capítulos y secciones del Evangelio de Mateo. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.